Antes era Stop Bulos, Stop Rumores, hagamos periodismo. Os vais a dar cuenta que hemos cambiado el contenido de nuestro taller, adaptándolo un poco a las necesidades o a los temas que han ido surgiendo entre ayer y hoy. Hemos decidido cambiarlo para que este taller sirva también un poco para reunir las conclusiones y generar, empezar a reflexionar sobre algo que creo que nos ha quedado un poquito sin profundizar. Nos presentamos, yo soy Iman, trabajo en Progestión, en el departamento psicosocial. Buenas, yo soy Francesca, soy abogada en la Asociación Progestión, trabajo en extranjería y asilo. Bien, entonces la idea de este taller, para que un poco estemos todas en el mismo same page, en la misma página, es que sea un taller participativo, dinámico. Nosotras estaremos aquí como facilitadoras, que decir que no vamos a incidir tanto en el contenido, sino que vamos a hacer preguntas, ¿no? Y queremos que el grupo vaya sacando las ideas, ¿no? Vamos a estar de vez en cuando mirando el móvil porque tenemos un tiempo muy limitado, o sea, queremos que se genere debate, pero también queremos un poco que se respeten los tiempos y eso, que disfrutemos este espacio, que sea un espacio para reflexionar, debatir y hacernos preguntas, ¿no? Dale. Vale, pues como estaba comentando mi compañera, o sea, hemos visto como a lo largo de ayer y de hoy que han salido diferentes temas interesantes, ¿no? Relativos a migraciones, que es un poco lo que estamos hablando aquí, periodismo y migraciones. Pues desde este punto de vista nos gustaría empezar con una primera pregunta que os vamos a lanzar. ¿Qué es lo que opináis, o sea, desde los medios de comunicación? ¿Cuál pensáis que puedan ser las palabras, los términos con los que se suele definir una persona migrante? La impresión que tenéis. Vamos a pasarnos el micro. También la idea de que estemos aquí más cerca para que se escuche en el este. Una palabra, ¿no? Sí, una palabra. Vamos a intentar hacerlo así, o sea, hacemos como una lluvia de ideas, o sea, nos vamos pasando el micro cuando veis que alguien quiere participar, pues le pasáis el micro. La primera para mí es solo llamarlo migrante y no poner la palabra persona delante de esa situación temporal que tiene ese ser humano. Bueno, también se suele utilizar mucho la palabra ilegal cuando hablas de un inmigrante. Siempre centrándonos desde el mainstream del media, ¿no? O sea, lo que se dice, ¿no? Yo creo que la palabra migrante transmite miedo. ¿Hay que decir una palabra o a qué no permite? O las dos cosas. Sin papeles, irregular. Sin papeles. ¿Quieres los de blanco? Sería inmigrante sin papeles, un inmigrante irregular. Sin papeles, perdona, inmigrante irregular. Aquí están los de blanco. No, da igual. ¿Más opiniones? Pues se percibe también avalancha, ¿no? Pobreza. Víctima. Algunas las voy poniendo juntas. Sí. El otro. Perdón, el otro. El otro. Se suele acompañar también a veces de la palabra refugiado, muchas veces.
económico, reduciendo la migración solo a una cuestión de estar huyendo de la pobreza y no a otros intereses o voluntades. Subsahariano. Sin nombre cuando he hecho algo bueno, entre comillas, y con nombre cuando he hecho algo malo, entre comillas. Una palabra, ¿eh? Anónimo. Vale, anónimo directamente. Delincuencia. Hombre. Hombre. Mafia. Traficante. Lo voy diciendo porque igual en el streaming no se escucha sin micro. Oleada. Venga, Fran. Oleada, salto. ¿Cómo? Crisis. Crisis. Yo los voy poniendo juntos, ahora los vamos a leer de nuevo, ¿vale? Impresión. Presión. Presión. No blanco. Sudaca. Sudaca. Sudaca, moro. ¿Moro también? Vale. ¿Sí? Vamos a leer un poco lo que ha salido, ¿vale? Ilegal. Lo que suele aparecer muchas veces es simplemente la palabra migrante y no personas. Sin papeles. Inmigrante irregular. El otro. Avalancha. Pobre, pobreza. Económico. Víctima. Refugiado. Subsahariano. Sin nombre. Anónimo. Delincuencia. Crisis. Presión. Solicitante de asilo. Efecto llamada. Hombre. Mafia. Traficante, oleada, salto, no blanco, sudaca, moro. Esas son un poco las palabras, o sea, que habéis visto que sí que quedan reflejadas un poco en los medios de comunicación, o sea, la imagen que se transmite desde los medios hacia afuera. ¿Qué os parece? O sea, ¿cuál podría ser el balance, positivo o negativo de estas palabras? Es completamente, bueno, mayoritariamente negativo. Hay algunas palabras, bueno, refugiado, solicitante de asilo, o sea, que ya serían más bien eso, unas definiciones más concretas de, quizá podríamos decirlo así, de, bueno, también el ámbito jurídico, la definición que se le podría dar. Todos los demás tienen en común una accesión negativa de lo que entendemos, de lo que se transmite cuando hablamos de personas migrantes. Y era un poco, o sea, lo que, para empezar, lo que queríamos, o sea, poner aquí, o sea, para que lo vierais, y también para remarcar un poco, o sea, que, por ejemplo, nosotras, que cuando trabajamos desde el otro lado, o sea, desde lo social, desde lo jurídico, al trabajar, por ejemplo, día a día, enfrentándonos a los problemas que las personas migrantes puedan tener a la hora en que están en territorio y tienen que, por ejemplo, regularizar la situación administrativa o necesitan buscar trabajo, necesitan aprender el idioma, pues sí que hemos hecho el mismo ejercicio nosotras y se nos han ocurrido otras palabras que son las que vemos desde el otro lado, cuando tienes una relación, o sea, más cotidiana, ¿no?, con las personas migrantes. Y era, o sea, pensábamos como, por ejemplo, a vecina, vecino, sujetos de derechos, por ejemplo,
Eso es lo que, o sea, se puede ver desde un otro enfoque, porque claro, este es un enfoque bien claro, pero no es el único y no debería de ser el único que tendría que aparecer a través de los medios de comunicación, ¿no? Y es un poco, esto lo vamos a dejar ahora aquí para que luego, o sea, lo tengamos en cuenta a la vez que vamos a ver las diferentes partes que hemos pensado para el taller, para ver un poco cómo podemos revertir esta situación. Porque partimos de esto, pero esto no representa la realidad o no el conjunto de la realidad. Y así vamos a empezar ya con la otra parte. Sí, entonces vamos a quedarnos con esto, que es lo que sí se dice, y vamos a ver qué es lo que no se dice y sobre todo por qué no se dice, ¿no? Entonces, estos días se ha hablado mucho de un punto muy concreto de todo lo que es el proyecto migratorio, ¿no? El proceso migratorio. Se ha hablado mucho del punto del cruce. Vamos a hacer un análisis rápido, dinámico, de las otras fases de las que normalmente no se habla, ¿no? Siempre hablando desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Entonces, queremos empezar este análisis con una primera parte previa al punto del cruce fronterizo, que es, o sea, ¿qué pasa antes de que la persona llegue a cruzar, ¿no? Vamos a pensar un poco en cuáles son las causas, siempre desde los medios de comunicación, cuáles son las causas que fomentan o que originan el proceso migratorio. ¿Pero lo que dice el medio o lo que debe decir? Ajá, lo que dice el medio, ¿no? O sea, eso es un ejercicio de análisis de lo que sale, de la información que nos llega a los que no pertenecemos al medio, ¿no? O sea, al resto de la sociedad. Entonces, así, también en palabras rápidamente, que eso nos viene a la cabeza cuando hablamos de las razones de migración. Guerra. Cambio climático. Guerra, cambio climático, violencia, pobreza, le vamos a dar tiempo a Emma a escribir. A ver, tengo guerra, cambio climático, pobreza. Vale, aquí vamos a poner las que sí salen, cambio climático, guerra, las que sí veis que Pobreza. salen en los medios de comunicación. Violencia. Huida. Persecución. Cambio climático, guerra, huida, violencia, pobreza, persecución. Grupos criminales. ¿Qué ves tú? Hambre. Prosperar. ¿Perdón? Ruta. Terrorismo. Estas son las que creéis que salen en los medios, ¿sí? Sueños. Sueños. ¿Tenemos persecución, creo? Ahora le ponemos el adjetivo. Represión. Dictadura. Dictadura. ¿Lo tienes? Familia. Reagrupación. 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 Bien, a ver. Vemos que salen distintas razones. Estas razones también las podríamos intentar clasificar, ¿no? Hay partes que son muy políticas, ¿no? Las dictaduras, las guerras,
Hay una parte que es muy económica, ¿no? Que se hace mucho hincapié en lo económico, y también se habla mucho de pobreza, ¿no? Por ejemplo, la pobreza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con explotación de recursos naturales por parte de una gran empresa transnacional en otro país? ¿No puede ser esta una causa de migraciones? Claro, pero no se es vende pobreza. como pobreza. Empobrecimiento. ¿Pero se especifica? Entonces, intentamos ver, o sea, estos que han salido, por ejemplo, también recursos naturales, estábamos diciendo, una gran transnacional, por ejemplo, en un país tercero. Senegal, ¿qué pasa en Senegal en muchos casos? Pesca. ¿Eso también es pobreza o necesitaría ser un poco más específico, ¿no? O sea, como alejarnos quizás de grandes temas de los migrantes son pobres. Claro, cuando hay otras temáticas que pueden ser quizás las más bien relativas a guerras, pues es muy evidente, aunque no siempre las que son las causas, ¿no? También de las guerras, de los conflictos. Podríamos hacer entonces un ejercicio de ver, estas son las que han aparecido, o sea, como las que creéis que sí que se remarcan en los medios de comunicación. ¿Cuáles deberían de ser, de forma más específica, si reflexionamos hacia atrás, las que deberían de salir, más allá de hablar de pobreza? Porque ya habéis visto que pobreza no es en sí, o sea, pues es la causa, pero o sea, no se genera sola la pobreza. Por ejemplo, en el caso del éxodo de los sirios a Europa, yo considero que un factor clave fue que en el caso de Turquía los niños no estaban escolarizados y los adultos no podían entrar en el mercado laboral. Quiero decir, buena parte de los sirios se hubieran quedado en la región, posiblemente si la región les hubiera ofrecido unas condiciones para escolarizar a sus hijos o para trabajar en un mercado laboral decente, no voy a decir ni siquiera regulado. Pero buena parte de esa gente tiró hacia Europa porque aquello quizá no encontraba. Quiero decir, es verdad que si vas a las causas y las miras con más detenimiento, le puedes explicar a tu lector mucho más y contribuyes a que comprenda que no solamente que son pobres, porque incluso, bueno, todos lo sabéis, un sirio para llegar a Europa necesita tener muchos medios. Sí, que es un poco lo que salió aquí, ¿no? Que no es que la causa sea la pobreza, sino el empobrecimiento, ¿no? Que muchas veces se vende una cosa por otra, ¿no? Pero que tiene muchas caras, que por ejemplo, cuando Naciones Unidas dice que no consigue dinero suficiente para un campo de refugiados en Jordania, eso puede tener consecuencias en Europa a los 6 meses o al año. Que la gente no suele hacer la conexión de los dos puntos. Yo creo, corrupción, o sea, quiero decir, élites políticas corruptas a veces, y a veces esa corrupción implica acuerdos con transnacionales y de explotación de recursos naturales, y, o sea, igual es como muy ambicioso y así, pero yo creo que el colonialismo y la relación colonial que mantuvo Europa con África y con otras partes del mundo también es importante. ¿Y esto crees que es algo que sale en los medios o que debería de salir? ¿Cómo lo ubicarías, Amanda? O sea, es algo, o sea, sería en papel blanco o amarillo. O sea, lo que sale, lo que debería de salir. O sea, causas que conocemos, pero que no salen en los medios. ¿Dónde lo ubicas? Bueno, o sea, en algunos sale, en otros no, en algunos un poco más, en otros no. O sea, quiero decir, no se puede hacer tampoco un discurso generalizador, ¿no? Aparte que, o sea, es muy difícil de contar cuando tienes pocas palabras o cuando tienes poco tiempo. Yo lo del colonialismo también lo pensaba en relación a veces con la mirada que tenemos hacia los migrantes, ¿no? Acá, quiero decir, o sea, yo voy a darme un ejemplo que me parece como muy claro. En Francia no es lo mismo provenir de Argelia que provenir de Túnez o de Marruecos. O sea, la mirada de la sociedad francesa
sobre la gente que proviene de Argelia no es la misma que sobre la gente que viene de Marruecos, o sobre la gente que viene de Túnez, o sobre la gente que viene de África subsahariana. Y tiene que ver con un proceso de descolonización muy violento, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Claro, claro, la cuestión aquí es cuánto se habla de unas razones y cuánto se habla de las otras, ¿no? En los medios de comunicación. Y podemos decir que otra vez vemos que no es este único enfoque, sino que hay otros enfoques que quizás no salgan con la misma importancia que realmente tienen, ¿no? Sí. Y bueno, yo quiero recordar también el caso de que siempre, o sea, nos preguntamos muy poco por qué vienen por la vía ilegal y es porque no se les dan visados por la vía legal. Entonces nuestros gobiernos dicen, sí, nosotros queremos la migración, pero por vía legal. Pero es que tu embajada, si impiden a muchos de ellos, a una gran mayoría, el venir, pues esto es un motivo también. Claro, claro, el tipo de acceso, ¿no? Bueno, eso nos lleva directamente a la segunda parte, pero sí, ¿ha quedado algo por ahí? En el caso de México, Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, con la firma del Tratado de Libre Comercio, que a grosso modo dejó el rol de las fábricas y la maquila en México y trasladó el comercio agrícola a Estados Unidos. Bueno, eso ocasionó que se muriera el campo en todos los estados del sur de México y esa gente ahora está cosechando los campos de California, ¿no? La tirada o la idea es que esa gente se fuera a trabajar a las maquilas y bueno, terminó en Estados Unidos. Pero me parece que desde el discurso del país receptor hay un olvido de que la gente está ahí porque ellos primero estuvieron allá. Claro. También eso nos conecta un poco con el punto de explotación de recursos naturales, ¿no? Y distribución del trabajo. Bien. Y quizá cambio climático, yo no sé si lo cambiaría, no sé qué pensáis, a la parte de arriba, porque creo que no se suele hablar mucho en realidad. Sería de la que debería, desde mi punto de vista. Claro, se habla del cambio climático, pero no se le asocia como una causa, ¿no? Claro, de una migración forzosa. O sea, el cambio no suele, algunos sí, claro, pero si estamos hablando de… Sí, desde mi punto de vista, pero a lo mejor… Lo vemos, ¿no? O sea, claro, estamos centrándonos siempre de lo que sale, no lo que debería salir, ¿no? Y luego también familia, hablar más en el origen, pues de dónde viene esa persona, la familia, que al final también es causa, ¿no? Querer proteger, etcétera, también podría… Creemos que tampoco se habla tanto, ¿no? Del contexto más personal, ¿no? Más… Bien, una más y pasamos al siguiente punto. Sí, dale. Bueno, igual me lo guardo porque es un poco una reflexión sobre, o sea, entiendo que es muy importante conocer las causas del desplazamiento forzoso, pero también me preocupa que siempre parece que la gente tiene que estar dando una explicación sobre por qué migra. Y no sé si siempre es lo más adecuado, ¿sabes? Que solo seamos capaces de empatizar con el hecho de que la gente se mueve si hay una… o como que tienen que justificar, esto es suficientemente importante como para que yo me vaya. Entonces… Sí, pero en este nivel estamos analizando… No, en ese punto concreto estamos analizando de si se habla de eso o no, ya sea porque quieran hablar, eso es, ¿no? ¿No? O sea, queremos un poco ver si estos son los medios de comunicación, si fuera una nube de palabras, en el tema de causas, si eso sale, ya que quieran hablar o no, eso es otro tema, pero se pone sobre la mesa como se ponen estos temas. Vale, ¿no? pues voy a hacer una aportación entonces. Dale. Ya, bien. Creo que sí que aparece y más recientemente, y es un poco vinculado a lo que tú decías, pero no suficiente, que es, por ejemplo, la venta de armas. Venta de armas. Al final, se usan en conflicto. Yo a veces siento que tampoco somos capaces de demostrar cómo la gente migra por las mismas razones que hemos migrado muchos de nosotros, ¿no? Quiero decir que muchos hemos vivido en otros países y hemos vivido por una cuestión económica, porque nos salía curro en ese otro país. O sea, no necesariamente huyendo de que en nuestro país estábamos en la miseria, sino que nos salía curro interesante, que íbamos a ganar más en otro país. Pero además también teníamos una motivación de conocer otra cultura, conocer otros lugares, y yo creo que esa parte a veces falta, ¿no? en los discursos que transmitimos sobre las personas migrantes, ¿no?
jo, que hay gente que te dice, jo, bueno, desde los que vienen para porque quieren ser futbolistas hasta los que te dicen es que yo quiero conocer París, o yo quiero conocer Madrid, o yo quiero ver cómo se vive. O sea, que hay un aspecto cultural que no se le da importancia, que no se menciona, ¿no? Que nos centramos más en... Bien, pues... Si quieres ¿Y formación, por ejemplo? Formación. ¿Cuántas veces nosotras, o sea, viajamos a otros países, nos formamos, aprendemos idiomas, hacemos un máster al extranjero? ¿Esto podría ser una causa? Sin duda sí, pero yo tengo la ¿Y se sensación- habla mucho? Si os parece, era como una reflexión que estaba haciendo. Si os parece, la ponemos y no. Si nosotros contáramos a todos los europeos que viven en un país distinto al suyo como emigrantes, o sea, son emigrantes, pero no los calificamos como tales. Es decir, mi redacción está llena de italianos, ¿vale? Hay uno por sección, lo sé, por eso lo digo. Hay uno por sección. Nadie te diría, estos son los emigrantes italianos del país. Nadie los calificaría así, nunca, jamás. Sí, no consideramos que... Exacto. Entonces ya nos hemos inventado otra palabra Claro. que es mucho más técnica y que nos separa y nos... o sea, Claro. Mi padre no consideraría a mi hermano Alejandro un inmigrante en Alemania y técnicamente es un inmigrante en Alemania, punto. Claro, la cosa es eso, precisamente vamos a ver por qué. O sea, eso no es azaroso, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Eso no es accidental, no es así por ciertas razones, ¿no? Vale. Salud. Clase media en México y Centroamérica que va a Estados Unidos por un tratamiento para los hijos que no existe en sus países y Estados Unidos no les da una visa humanitaria para estos. Llegan indocumentados con dinero para pagar un hospital y se quedan. Claro. Venga, voy a hacer una lectura rápida, perdón, para seguir pasando al siguiente punto, voy a hacer una lectura rápida de lo que se ha dicho y pasamos al siguiente punto del proceso migratorio. Entonces, ante la pregunta de cuáles son las causas que se reflejan en los medios de comunicación de la migración, al principio hemos dicho pobreza, hambre, violencia, ruta, persecución política, grupos criminales, terrorismo, no entiendo mi letra, dictadura, violación de derechos, venta de armas, huida, represión, guerra, ¿no? Y cuando hemos salido un poco nos hemos quitado un poco el sombrero de periodistas o de medios de comunicación y hemos pasado a un nivel más personal y más de sociedad, sale empobrecimiento, explotación de recursos, colonialismo europeo, puntos de acceso, los regulares, los irregulares, formación, salud, reagrupación familiar, cambio climático, familia, aspectos culturales, ¿no? Otra vez vemos ese paralelismo de un enfoque más mainstream y otro enfoque del que no se habla tanto, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Vale, pues la fase siguiente es la del cruce de fronteras, ¿vale? Cuando hablamos de cruce de fronteras, ¿qué es normalmente lo que solemos pensar? ¿Qué frontera? La frontera sur, ¿no? Si solo pensamos un poco frontera sur, o sea, bueno, vamos a definirlo un poco más, ¿no? O sea, cruce de fronteras, frontera sur, o sea, ¿de qué hablamos? Yo te escribo si quieres. Vale. ¿De qué hablamos? Vallas. Asalto. O sea, que de nuevo, o sea, ¿cómo podríamos...? O sea, es una entrada violenta, irregular, ¿no? Vallas, Mediterráneo, perdón, es que no escribo tan rápido. Vallas, Mediterráneo, patera. Pateras. Salto, asalto, ¿no? ¿Lo estás escribiendo? Patera, habíamos dicho también, ¿no? ¿Alguien había dicho legal? Víctima. ¿Sí? Ya lo hemos puesto.
Es interesante, por ejemplo, ver cuáles son los datos, ¿no? O sea, esos son datos de 2017. Las entradas irregulares representan solo el 4,5% de todas las entradas legales por puestos fronterizos, pero entradas legales, que son 532.482. O sea, hay una desproporción, porque realmente cuando hablamos, la mayoría de cruce fronterizo, eso es lo que sale, ¿no? Alguien habla en los medios de las entradas por aeropuertos, por ejemplo. Según los datos son las mayoritarias, 95,5% son las entradas legales. ¿Por qué nos enfocamos en las entradas irregulares? Porque las entradas regulares no tienen fotografía. Es que no tienen una fotografía. Ajá. O sea, tú, ¿cómo muestras que alguien, esta palabra que tienen fabulosa en inglés, de overstay the visa? O sea, tú entras como turista en España, vienes de Ecuador, tienes una visa de 3 meses, al cabo de 3 meses tu visa termina y pasas a ser un sin papeles. No hay una imagen de ese momento, eso no se puede fotografiar. Puedes fotografiar una señora a la que le ha ocurrido esto, una, 100 o 1000, pero que no se puede representar gráficamente. No se puede representar gráficamente. O es mucho más difícil. En el momento. Porque luego estas personas, ¿qué pasa con estas personas? Son invisibles en el territorio. O sea, vale, o sea, Ajá, pero ojo que independientemente de la situación administrativa, jurídica, independientemente estamos hablando de población migrante que llega a España, ¿no? Y recordar que estamos hablando no solo del 4,5%, sino del 90 y pico % de la gente que vive aquí, que no ha nacido aquí, simplemente es eso, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente son turistas y van en la sección de economía como turistas. ¿Cuántos son turistas? Pero también... No se pisen, por fin. Dejar hablar a la compañera, o sea, intentar no pisaros. Lo que quiero decir, ya luego habla usted. Ese 500.000 son personas que entran regularmente, son turistas y se informa de ellos en la sección de economía porque vienen como turistas, o son estudiantes y podemos contar si aumentan o disminuyen en nuestras universidades, si son chinos o qué. Pero quiero decir, no entran como... ¿Son emigrantes y vienen a quedarse? Es que no tienes un cómputo aeroportuario de que son emigrantes y vienen a quedarse. Sí, estoy de acuerdo con que hay muchos casos así y hay otros que según pisan suelo dicen que quieren acogerse a ser refugiado y por eso está CEAR en los aeropuertos. O sea, la foto existe, solo que a lo mejor lo que no existe es tan... hasta que no traspasan y piden esa condición de refugiado o de asilado, ¿no? Existen las oficinas en los aeropuertos. Vale, tenemos una por aquí... Que es cierto que se está viendo, ¿no? que en realidad hasta nosotros que hemos, y a mí también me pasa, hemos asumido que se hablaba estábamos hablando todos de la migración irregular, ¿no? Porque decíamos, ha llegado, entonces tienen que pasar 3 meses y luego se queda, pero a lo mejor es que tiene un visado de estancia porque va a venir a trabajar, ¿no? Aquí también estamos hablando de esas personas que muchas veces son obviadas. ¿Por qué? Porque también es difícil contar y esto lo quería compartir porque si vosotras sí que tenéis otros recursos, contar la migración legal porque por el hecho de que muchas veces eso no es novedoso, es algo que está en el día a día, es algo cotidiano que quizá es complicado de contar, más allá de noticias de economía, de contar las cifras, de contar una historia de alguien concreto que ya, más allá que sea migrante o incluso destacando que es inmigrante, pero es verdad que no se habla tanto, entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso cambie? A mí me cuesta personalmente. Bien, vamos a tener un tiempo para reflexionar sobre esa pregunta. Aquí viene una intervención y aquí otra, y si queréis pasamos...
son las 4 casi, porque nos queda otra gran pregunta que responder. Vale. Pues es casi una pregunta para los compañeros periodistas, así, compañeras periodistas, porque yo también me lo pregunto. Igual que las políticas de la Unión Europea están centradas en esa parte del fenómeno migratorio que es absolutamente minoritario, incluso en la migración ilegal, o sea, hay más gente que entra de manera con un visado y luego se quedan de manera ilegal que la gente que intenta llegar por la frontera sur de manera ilegal. Hay claramente, o creo yo, un interés político en alimentar este discurso del miedo y del Estado protector, porque eso da votos. ¿Es posible que también los medios les estemos, vamos, que a veces le hagamos el juego a este discurso del miedo al centrarnos también en este retrato, no solo porque sea más espectacular? Interesante. ¿Una intervención por aquí? Que, como decíamos del tema de la foto, obviamente sí puede haber fotos de lo que decíamos de la oficina de CEAR con una cola de personas, pero no vende tanto como una foto de la valla con gente subida encima peleando por intentar pasarla. ¿Qué es lo que vende? Vende mucho. Y además no solamente vende, sino que te quedas con él porque te da más miedo ver a tíos saltando la valla que ver una cola de personas. Ajá. Tan sencillo como que te vas a Es quedar el antes con una alarmismo, cosa. ¿no? El crear alarmismo. Claro. Aunque vengas a pedir asilo, estás siguiendo las reglas. Y lo que se denuncia es el que se saltó las reglas. Yo hay algo más que quiero comentar con lo que decías, ¿no? Esa es la lucha con los editores. En Estados Unidos hay esta palabra que es newsworthy, o sea, lo que se considera noticia y lo que no. Y una persona que entra a un país regularmente, ¿dónde está lo noticioso? Que dicen, ¿no? Entonces tienes que encontrar la manera de dar la vuelta y creo que ese es el gran reto. Pero siguiendo estrictamente la norma de qué es una noticia, los cruces regulares no son una noticia, ¿no? Y es por eso que no se reportan, ¿no? A ver, ¿Y una palabra? Vamos mal de tiempo, aviso. Ahí que no. Pues, por ejemplo, en el caso de Marruecos, sí se ha informado de que hay más entradas, que está empezando desde hace unos años, entradas por el aeropuerto de Casablanca con papeles, y se informa del otro, pero evidentemente la vulneración de los derechos de las personas se producen en la frontera y no en los aeropuertos. Por eso informamos de la vulneración que se produce en el norte. Bien, vamos a hablar también de derechos en el siguiente punto. Vale, si os parece, pasamos a la tercera fase, que hemos intentado dividir en 3 fases el proceso migratorio, ¿no? Yo solo quería recordar una cosa. Todo lo que sale aquí, o sea, es como que nos sirva para hacer este ejercicio de reflexión colectivo, ¿no? O sea, todos los, bueno, en este caso los papeles amarillos, estos de aquí, que es entradas irregulares, entradas legales, o sea, que nos sirva de reflexión para ver cómo podemos cambiar, ¿no?, la forma de comunicar las migraciones, porque si hablamos de migraciones, hablamos de, o sea, del conjunto de las migraciones y de las diferentes fases. O sea, simplemente para que veáis, o sea, hacia dónde queremos ir. Tengo curiosidad de dónde sale ese dato de 2017. Del INE. Del Ministerio Interior del INE. De personas extranjeras. Ajá. O sea, de población migrante. De migrantes, de población migrante residente en España. Entonces, son de entradas regulares. Entradas regulares tenemos 532.482. Los chavales que están saltando la valla Representan el 4,5% de los irregulares. Pero son irregulares. Ajá. Sí. ¿En el 95% están los canadienses? ¿Son inmigrantes o son extranjeros? Aquí, en este... Ajá. Estadísticamente hablando, aquí entra toda la población residente en España que no ha nacido en España y no se ha nacionalizado. Y que es la definición de migrante, ¿no? Cuando resides en un país donde no has nacido. Incluidos todos los europeos. Claro. Pero los comunitarios, o sea, no tenemos que, o sea, no entramos en este datos. No entramos en este datos comunitarios. O sea, estamos hablando de entradas legales extracomunitarias. Extracomunitarias. Pero un canadiense sí que entraría, ¿eh? Un canadiense sí. Claro, porque nosotras, o sea, al ser de la Unión Europea no necesitamos
visado. O sea, aquí entra todo lo extracomunitario. O sea, que para acceder necesitas un visado, carta de invitación o, bueno, sí, esto. ¿Y los países que no necesitan visado, qué pasa? Si yo entro con pasaporte de Estados Unidos, no necesitan visado. ¿Estoy ahí o no? Sí. Extracomunitarios. Sí. Sí, es como para dar o sea, como el ejemplo más visible, ¿no? Right, pasamos a la siguiente fase, que es una vez que hemos pasado el cruce, vamos a la fase de convivencia. O sea, cuando cruzamos, nos quedamos, bueno, hablo en primera persona porque yo soy marroquí, cuando cruzamos, nos quedamos, empieza otro viaje, empieza otro proceso, ¿no? Que es el proceso de convivencia y de asentamiento y de tal. Entonces, también la misma pregunta, desde los medios de comunicación, ¿qué datos nos llegan de este proceso, ¿no? ¿Qué información nos llega? Así. Esto, o sea, nos referimos siempre a lo que sale, o sea, en los medios, abuso del sistema. A ver, voy a poner aquí. La no integración, en plan, no se quieren integrar. No se quieren integrar. ¿Apuntas tú? Sí. Vale. Imposición, ¿a qué te refieres? Ajá, imposición cultural, religiosa, imposición lingüística, acogida. Imposición lingüística, acogida. ¿Había otro micro o no? Integración. Ah, mira. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención y cada vez es, o sea, desde hace ya tiempo es mantero. Mantero, pero que se puede también llevar al campo andaluz, que sería temporero o jornalero. ¿Integración? Integración. Ajá. Bueno, repito lo que he dicho. La criminalización del migrante e incluso en los casos de violencia de género, como se dice, la nacionalidad concreta sea un extranjero, para como que el problema viene de fuera, no lo tenemos nosotros. O sea, que las noticias que llegan son de cometer crímenes, ¿no? O delitos. O... Terrorismo, volver a repetirlo, ¿no? Terrorismo. Que es otra vez lo mismo. ¿Apuntas todo? ¿Apunta algo? Sí, terrorismo, sí. Abuso del sistema, la no integración, imposición cultural, lingüística, migrante criminal, violencia de género, terrorismo, acogida, integración, mantero, temporero. Tránsito. Tránsito. CIE. Los CIEs. Excepción. A veces hay historias de, digamos, el inmigrante excepción. El inmigrante excepcional. Ajá. El que ha llegado a la universidad, el que ha dirigido una película, el que... Ese es el ejemplo excepcional, ¿no? El héroe. Gustan mucho en los periódicos. Ok. Uy, me caigo. Vale, pues un poco, ¿no? O sea, lo haya repetido Ayman antes, un poco las palabras que han salido, las últimas, el inmigrante excepcional. Sí, porque las demás ya la habíamos repetido. Pero ¿qué pasa con la vida cotidiana de las personas? Que ya es cierto que se ha mencionado a lo largo tanto de ayer como de hoy que
bueno, es como que parece que no vende, pero sigue siendo parte importante, ¿no? O sea, del proceso migratorio y de lo que es una persona migrante. ¿Qué pasa con su aprendizaje del idioma? Aquí hemos puesto, bueno, sí, bueno, imposición lingüística. ¿Cuáles son las dificultades, por ejemplo, ¿no? con las que se encuentra una persona en el momento en el que tiene que aprender un idioma? ¿Qué pasa con todos los trámites administrativos, jurídicos para regularizar su situación? Se habla de las trabas, que las dificultades. Pensamos, por ejemplo, o sea, ya que hablamos mucho de las entradas irregulares, algunas de las personas que entran por los puestos fronterizos de forma irregular vienen sin pasaporte. ¿Es fácil luego, una vez que llegas en territorio sin pasaporte, conseguir regularizar tu situación administrativa? ¿Cómo haces? Son todas, o sea, elementos que quedan totalmente invisibilizados, podríamos así decirlo. ¿Qué pasa? Incluso los que tienen la suerte, digamos, de entrar con un pasaporte y hacen proyecto de vida aquí, luego hay otras dificultades también. El hecho de criar hijos en una cultura que no pertenece a la tuya original, por ejemplo, ¿no? El gap ese que tenemos intergeneracional bueno, pues que mis hijos son españoles, yo no soy española, por ejemplo, ¿no? Los roles de género, el racismo, la discriminación, ¿no? Quiero decir que hay un momento dado en que realmente ya no importa si has accedido por vía regular o irregular, sino una vez que has decidido hacer tu proyecto de vida aquí, cuáles son los problemas que tienes y de cuánto se habla, esa es la cuestión en los medios de comunicación, porque no deja de ser una problemática, ¿no? Pero de cuánto se habla, ¿no? en los medios de comunicación. No me acuerdo qué teníamos en esta chuleta. No, Muero la los curiosidad. números de la población, o sea, de la población extranjera en España. O sea, nos damos cuenta de que tenemos muchas vecinas y vecinos y que, bueno, que aparte de determinados momentos en los que son noticia, ya luego no pasan de serlo, o sea, acaban de serlo, a no ser que por elementos que, como podemos ver, no siguen siendo negativos, ¿no? Y esto un poco, o sea, todo este esquema que habíamos preparado era un poco para llegar, porque esto, o sea, estamos convencidas de que todo lo tenéis claro, o sea, que sabéis exactamente que se habla sobre todo de frontera sur, que no se habla mucho de otros aspectos de la parte más de vecindad, de convivencia de las personas migrantes, así como de determinadas causas, pero claro, o sea, estamos aquí para reflexionar y es un poco lo que hemos querido poner en evidencia, todo lo que no entra en las noticias sobre migración y por qué. ¿Qué podemos hacer para que no sea así? Para que no se siga ofreciendo solo este aspecto en el periodismo. Ese es el desafío, se ha dicho muchas veces. Y como no hemos tenido tiempo quizás a lo largo de los 2 días para reflexionar o para, bueno, compartir ideas, opiniones que tengáis, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para que todo esto que ha salido aquí ahora cambie? Bien, usemos el micro, porfa, porque si no, no sé. Adelante. Vale. ¿Allí? Vale. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante la deconstrucción blanca. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de nuestros privilegios y deconstruirlos, que es un proceso que no acaba nunca y que es un proceso muy interesante, pensando también en todo, bueno, aportando en temas de historia, en temas de sociología, en temas de psicología social, o sea, porque todo esto nos rodea y no elegir es elegir en este caso también. Creo que dentro de los medios de comunicación tiene que haber libros de estilo específicos. Bueno, por ejemplo, en la SER hay, ¿no? Nico Castellano, que está dentro de Sociedad especializado en migración, pues harto de que personas, líderes de audiencia de diferentes programas utilizan la palabra horda, etcétera, pues que no sabían a lo mejor que tenía un significado negativo, ¿no? Se hace, bueno, hay unas palabras que se pueden utilizar y otras, un vocabulario que sí puede utilizar y otro que no. Entonces estamos hablando de educar en el vocabulario que se usa. Pero es que es fundamental, en el tema de yihadismo, en tema de terrorismo, es fundamental también. Estamos usando términos que no se pueden admitir en la prensa española como islámico. Nosotros no decimos terrorismo cristiano.
¿Por qué terrorismo islámico? ¿Qué es esto islámico? Islam es una religión y yihad es un nombre. Es como si dices terrorismo iranista, sonista. O sea, yihad es un nombre. Bueno, yo creo un poco lo que decías sobre plantearte si estás utilizando tu discurso o utilizando el discurso de otros para negarlo. Entonces, si tú no quieres llamar a una persona inmigrante ilegal porque no te parece que responda y quieres decir que es una persona que cruza, di que es una persona que cruza. O sea, es un ejercicio de toma de conciencia y de elegir tu propio vocabulario. Y luego cuidado con las imágenes, porque creo que aunque a veces es imprescindible ofrecer la imagen de una balsa llena de gente, otras veces no lo es y se siguen usando. Entonces hay una sobreexposición. Probablemente todos lo habéis hecho, pero yo os pediría que busquéis migrante en Google Imágenes. Pues son todo imágenes de barcos llenos de gente. Allí teníamos un turno. Sí, dos cosas. Creo que hay que buscar una alternativa al migrante víctima, ¿no? Mostrarlo como todo lo contrario, el migrante que se niega a ser víctima y por eso hace cosas. Y ahora que desde Estados Unidos me acerco al periodismo español, encuentro que hay la generalización de migrante latinoamericano y migrante norteamericano. Y yo creo que esa generalización borra las razones individuales y las historias de los 35 países de América. Cuando ustedes dicen los norteamericanos, se están refiriendo a los estadounidenses, porque México es Norteamérica y Canadá también. Entonces, ojo, porque yo veo que eso es muy, muy común, está muy aceptado, y no migra por la misma razón un argentino que un salvadoreño. ¿No? Claro. Yo creo que, volviendo a lo de los datos que habéis dado antes, es importante que los medios contextualicen. O sea, la migración aparece como algo, una llegada de 300 personas, como te dan ese dato, pero no te dan todos los datos que están alrededor, que si los metes en el globo no es realmente un dato a tener en cuenta porque es una llegada masiva, como te ponen ellos. Entonces, yo creo que hay que dar todo lo de alrededor, no solo ese hecho concreto. Hay que contextualizar Contextualizar la historia. Allí, por allí y luego por aquí. Vale. Quería contestar a Eva, porque Eva, comentabas que tenemos que cada uno de nosotros concienciarnos. Lo que pasa es que cuando uno se conciencia y no está en una redacción, no sirve de nada si no es una concienciación vertical, desde arriba, del medio, porque yo hago una noticia, la envío, no me cambian nada, me ponen un titular, en el titular pone asalto a la valla y pone todas las palabras que no están dentro del texto. Volvemos a lo que decía ayer Elena González de los titulares. Tengo muchísimos problemas y cuando hablaba ayer de criminalización por trabajar en un medio y no en otro, evidentemente cuando yo lo mando al diario, el diario no va a poner ese titular. Pero cuando lo mando al español va a poner ese titular. Y como solo nos leemos el titular, pues entonces tenemos un problema de criminalización de la noticia y no siguen leyendo. Entonces, si mi jefe en el español estuviera concienciado, no saldría ese titular, porque ya lo decía Virginia, hay que editar los titulares y se editan porque tienen que vender, y lo contaba David también después cuando salimos de aquí, que hay ahora ya unas máquinas en las que metes hasta de 3 a 5 titulares y te dicen cuáles son los que más va a leer la audiencia en la web, y por lo tanto se pone el titular que más clips va a tener. Y entonces, claro, pues, pero por eso digo que es muy importante que nos concienciemos, y ahora que había editores, que nos concienciemos que tiene que ser vertical la concienciación. Transversal. Nosotros estamos, bueno, digo vertical porque los medios de comunicación lamentablemente son verticales, no son transversales. Hay un presidente, un subdirector, un director, un jefe de sección, un jefe, redactor, jefe, o sea, es decir, vertical, por Dios, no hay transversalidad, eso es Estados Unidos. Entonces, si no está concienciado el presidente, en este caso Pedro J., no está concienciado a nadie, porque tú puedes escribir muy bien desde África o desde... No, pero, a ver... Un segundo, chicas, un segundo. Perdón, hay jefes de sección con los que puedes coordinar los titulares, pero hay otros con los que no se pueden coordinar porque está por encima. Es lo que decía ayer David Jiménez. Estuvo 17 años de corresponsal y criticaba a su director, y cuando él llegó a director del Mundo se dio cuenta
de que no se puede hacer cosas como director que hacías como corresponsal. Cada uno tenemos un lugar y un director tiene que tomar unas decisiones que tienen que ver con la venta, porque es un producto. Entonces, claro, tenemos que hacerlo desde la concienciación de que podemos vender igual utilizando el léxico que es el correcto. Porque nosotros estamos concienciados los que lo hacemos en el campo. Bien, aquí sale el tema de la responsabilidad sobre quién recae, si sobre la cúpula o sobre los profesionales que están en terreno. Y para mí también es muy importante una base de la sociedad, y es que para mí la sociedad es racista, o sea, somos racistas de base. Lo queramos ver o no lo queramos ver, ya solo en el lenguaje que utilizamos, cuando decimos negrito o cuando decimos persona de color, como si nosotros fuéramos a ser transparentes o yo qué sé. Y yo creo que es una base muy importante, porque partimos desde que el negro es una persona como de segunda y nosotros somos más importantes. Y entonces yo creo que eso es una de las claves también a la hora de contar al el otro. Vale. Aquí, sí, aquí, luego aquí, voy intentando guardar el orden y luego por ahí. Dale. Sí. Bueno, respondiendo a lo de los libros de texto, digo texto de estilo, perdón, todos los grandes medios tienen, y nuestra ONG hizo en el 2014 una encuesta a más de 200 periodistas y ni el 13% habían cogido jamás un libro de estilo. El País tiene libro de estilo y te dice claramente, la COPE tiene libro de estilo sobre cómo hablar de las personas inmigrantes y no llamarles marginados, así, te lo dice así. Y El Mundo también te lo dice, y te dice que no puedes poner inmigrante ilegal, y te lo dice cualquier libro de estilo de cualquier medio de comunicación. Y luego yo sí que quiero hacer la reflexión que pasamos indistintamente, estamos hablando de no se puede decir ilegal, se tiene que decir irregular. Estoy totalmente de acuerdo, pero luego hablamos de migrante e inmigrante, porque parece que si dices inmigrante tiene una calificación negativa, que nos reímos mucho de los blancos cuando vamos fuera somos expatriados, pero aquí estamos personas que llevan 15 años en España y les llamamos migrantes porque así le quitamos la connotación de inmigrantes y nos sentimos mejor con nosotros mismos. Y yo es algo que he visto en los últimos años en todos los medios de comunicación que me pone nerviosísima. Sí, migrante es el que está en tránsito. Claro, pero si tú llevas 15 años en España, ¿qué hago? ¿Voy a cruzar los dedos por si te vas? Ya, pero es que se hacen gente de segundas generaciones, que sus hijos están y hablan de origen migrante. Bueno, serán inmigrantes, digo yo, porque ya es que tienen aquí un proyecto de vida. Entonces, vamos a dejar de... Porque a mí me da una sensación de que es, bueno, te voy a llamar inmigrante, ¿sabes? Un poco como lo de, no te voy a llamar negro. Bueno, pues no, pues eres inmigrante y no pasa nada, vamos a reivindicar que aporta muchísimo a la sociedad. Entonces, dejemos de hablar de las personas, para mí, de migrantes. O sea, y si estamos hablando, y ya me termino, del Aquarius, no hace falta que hablemos de personas migrantes ni nada, personas. Entendemos que no estamos hablando de la tripulación. O sea, que podemos hablar de personas perfectamente. Bien, por aquí. ¿Y está el señor ahí? Yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio en los medios de comunicación de desmitificar aquello que sale fuera de Occidente. Tengo compañeros y compañeras que dentro de la profesión se sorprenden viendo a una foto de gente que ha llegado a una patera y saca un móvil. Gente de verdad que está dentro del mundo del periodismo, no es mi primo el que está en el pueblo, no. Gente de verdad que debería conocer estos temas y ni esa gente lo conoce. Nos podemos imaginar entonces los que están fuera. Tenemos que empezar a desmitificar todo lo que sale de nuestro rango de visión, que si no, no hacemos nada. Claro, a mí eso me resuena mucho a lo que decíamos, que hay una ignorancia en el contexto, ¿no? Que te sorprenda que saque un móvil es porque no sabes en el contexto en el que se produce la migración, ¿no? Por allí y luego por aquí. Un segundo, chicos. Sí, 20 y pico, ¿vale? O sea, 2, 3 reflexiones más y cerramos, ¿vale? Dale. No, tú. Sí que quería introducir una cuestión en relación sobre todo con los medios de comunicación en todo lo que se refiere a la migración, inmigración, etcétera. En cualquier caso, siempre deberíamos de intentar introducir al mismo tiempo el tema de los derechos humanos, como mínimo. Porque de una manera o de otra existen los derechos humanos y en aquellos casos
en que la migración es legal, pues existen otra serie de derechos, como son los derechos de asilo, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, siempre que fueran esas palabras, deberíamos de llevarlas acompañadas siempre de derechos humanos. Claro. Y quizás meter dentro de derechos humanos también derecho a asilo, derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho... Sí, por supuesto, ¿no? pero Claro. me refiero que, Sí. aunque fuera Acompañarlo. ilegal, Ajá. tiene derechos humanos y están recogidos en la Declaración de la ONU, etcétera. O sea que aunque sea ilegal, existen derechos humanos. Y luego, si además tienes derecho a asilo o derecho a refugio, pues ya hay otra serie de derechos, a la sanidad universal, etcétera, cuando consigues tu estatuto como tal, como refugiado. Pero aunque sea ilegal o aunque sea un inmigrante ilegal, existen los derechos humanos. Yo con lo que planteabas, yo ahí tengo una duda, ¿eh? Por ejemplo, tú decías, ya no llamarles migrantes, llamarles inmigrantes, pero claro, a mí, es una duda que además no sé cómo se resuelve. Cuando una persona lleva 15 años o lleva 5 años, y sobre todo ya en el caso de cuando son personas nacidas aquí, que hablamos de segunda generación, ¿seguimos llamando inmigrantes? No, pero que de verdad, quiero decir que, entiendo que a veces tengas que hablar de, quiero decir que si no entiendes, si no cuentas que esa persona es, sus padres vienen de no sé dónde, tampoco puedes entender, tampoco puedes contar a veces la discriminación que sufre por el hecho de provenir de X cultura. Pero al mismo tiempo me pregunto siempre, pero si seguimos hablando de, aquí igual se hace menos, pero en Francia mucho lo de segunda, tercera generación de origen argelino, tal, como, por un lado, me parece que es un dato importante a veces, porque si no, no se entiende la discriminación que están que siguen viviendo. Pero por otro lado es como reforzar la idea de, oye, es que tú no eres lo suficientemente español, o tú no eres lo suficientemente francés, o tú no eres... Digo que es una, que no sé si hay que ir mirando caso por, no sé cómo se resuelve. Yo si te ha venido una irregularidad sobrevenida, entiendo que tienes que decir que es inmigrante, pero si no te aporta... Yo creo que hay que ser preciso, y si es un zaragozano, hijo de un maliense y una marroquí, porque a estos efectos viene al caso de la historia, pero sí creo que la etiqueta cómoda para los periodistas de origen, me da lo mismo si pones de origen marroquí y desconoces si son sus padres, su padre, su madre, sus abuelos o sus tatarabuelos, o él nació en Marruecos. Un español nacido en Marruecos, punto, son 3 palabras. O sea, eso por un lado. Y luego, a todas las ONGs y todo el que considere que los medios de comunicación no utilizamos los términos precisos refiriéndonos a este asunto o cualquier otro, de verdad os invito, la defensora del lector está para eso. Entonces, apélese a la defensora del lector y además, si lo dice el libro de estilo, vas con el libro de estilo por delante. Ya, pero no te hace mucho caso, también te lo digo. Insiste. Tenemos un proyecto. Bien, una última intervención y cerramos, chicas. Yo creo que yo pienso que salvo que lo que estás cubriendo sea algo estrictamente legal, o sea, que estés hablando del estatus legal, eso, hay que dejar que la persona se defina. Es decir, yo he entrevistado chicos que han nacido en España y me dicen que son latinoamericanos, o dicen yo soy ecuatoriano, porque los padres son ecuatorianos. Y en esos casos yo creo que hay que decir, fulano de tal, que se define como ecuatoriano, ¿no? Y es así, porque esto, repito, si no es estrictamente una cuestión de un proceso legal, la identidad la defines tú, no la definen los otros, ¿no? Y creo que eso sí hay que entender. Sí, que, bueno, ya para cerrar, que también la identidad es un proceso que se va construyendo, ¿no? Ajá, claro, y es personal y es político. Y me ha hecho gracia lo que decías, porque yo en España soy migrante, pero en Marruecos también. ¿Sabes? O sea, depende desde qué enfoque lo veamos. Vale. Es por cuestión de tiempo y porque hay otro taller luego, para no pisarles el tiempo a las compañeras, vamos a concluir. Bueno, pues este era un poco el objetivo, ¿no?, del taller, o sea, crear este espacio de debate y de reflexión compartida.
Y nada, bueno, han salido, creo, cosas bastante interesantes, sobre todo en este último bloque, que era lo que nos interesaba, ¿no? Porque hemos dicho todo lo demás sobre lo que hemos reflexionado, o sea, de las diferentes fases, ¿no?, del proceso migratorio, pues las tenemos claras, aunque sí es cierto que hay determinadas cosas en las que, por supuesto, hay que mejorar, hay que ampliar un poco el enfoque. Pero sobre todo esta última parte para que no nos quedemos con las demás que han salido por ahí fuera, ¿no? Y esperemos que para el siguiente congreso, pues ya si volvemos a hacer el mismo taller, pues podamos hacer un balance positivo de lo que ha salido aquí. Así que muchas gracias por haber participado.